¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar o comenzar a revisar nuestras actividades de la sesión de la secuencia número 4 de nuestro libro de español de tercer grado. Hoy nos vamos a enfocar en la sesión 1, solo en la sesión 1. Esta secuencia número 4 que se llama revisar convocatorias y llenar formularios de alguna manera es un acercamiento a lo que se te presentará una vez que concluyes este ciclo escolar que todos deseamos que lo concluya satisfactoriamente y que pues incluso antes de terminarlo ya empezarás a revisar tus opciones sobre lo que será el siguiente paso. Y para eso pues bueno, pues tenemos aquí dos elementos, las convocatorias y los formularios, que van a ser pues de uso recurrente en tu siguiente etapa y así sucesivamente. Sobre todo hoy que básicamente las convocatorias se hacen más a nivel, pues digamos, o bueno, de una manera más virtual, cuando abres tu correo o cuando ves publicidad, no solamente en la televisión, sino incluso en las redes sociales. Posiblemente haya forma de que las escuelas, tanto públicas como privadas, se acerquen y te propongan, digamos, unirte a sus filas. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a poner manos a la obra. Tenemos aquí en el punto número 1, digamos, comentaríamos en grupo, ahorita lo estamos comentando solamente aquí a través de este video, una situación ficticia, pero que es bastante parecida a la realidad. Aquí tenemos una niña que nos dice: hola Andrés, ¿cómo te fue con tu registro para el examen de bachillerato? Ay, mal, traté de hacer mi preregistro el 6 de febrero, pero no revisé que antes debía llenar un formulario para que recabara mi información y ya no me alcanzó el tiempo para el trámite. Bueno, ojalá y no sea tu caso, ojalá y hagas precisamente debido a este estudio de esta secuencia, puedes de alguna manera prepararte con tiempo. Es cierto, nos ponemos nerviosos, pero ojalá y no tengas ningún contratiempo. Bien, aquí hay digamos, un acercamiento a la convocatoria. En el punto número 2 dice: de los procedimientos previstos al registro, o previos al registro, perdón, el aspirante deberá preregistrarse de acuerdo con la primera letra de su CURP en la página, y bueno, ahí está una página que podríamos ver si existe o no. Y sí, sí existe. Pero bueno, este es del Estado de México, ¿no? Pero sí existe. En la referida, en el punto número 2, en la referida página, el aspirante deberá obtener el instructivo y formato para recabar la información para el preregistro y generar el comprobante correspondiente. Bien, vamos a ver, vamos a seguir explorando este sitio, que aquí tendríamos preregistro, convocatoria. A ver, vamos a ver. En la convocatoria, aquí tenemos la convocatoria. Y también tendríamos el preregistro. No nos lleva, bueno, vamos a instructivos formatos. Formato para recabar información. Miren, aquí lo tenemos. Bueno, lo vamos a dejar aquí pendiente. Vamos a regresar con nuestras actividades. Bien, ¿qué problema se presenta? ¿Conocen una situación similar? ¿Cómo podría resolverse? ¿Por qué es importante saber leer y comprender convocatorias y formularios? Bueno, son como siempre al principio de cada secuencia, vienen actividades que nos plantean preguntas a manera de recabar lo poco o mucho que sabemos acerca del tema. Es decir,
recuperamos conocimientos previos. Bueno, nosotros ya tenemos que irnos a nuestro cuaderno, en el cual, pues bueno, se nos plantean algunas situaciones. Yo aquí, como en muchos videos, o en todos los videos, te pongo normalmente la palabra ejemplo, porque serían, pues como tal, unas propuestas para que tú puedas empezar a trabajar. Es decir, estando contigo, pudiéramos proponerle a alguien que participara y nos diera, pues más o menos lo que sería, digamos, su respuesta si esa persona estuviera en el lugar de Andrés. Bueno, entonces, ¿qué problema se presenta, no? Y bueno, dice, como ejemplo, al igual que Andrés, mi mamá ha tenido que hacer un preregistro, ¿no? Digamos que le hubiéramos preguntado a Fernández, ¿no? O sea, un alumno o alumna apellidada Fernández. Al igual que Andrés, mi mamá ha tenido que hacer un preregistro para entrar a la secundaria que queda cerca de la casa. Mucho antes de salir de sexto de primaria se tiene que hacer este proceso. Generalmente el preregistro se hace de forma digital. La Secretaría de Educación Pública da a conocer las acciones que los tutores tienen que hacer, ¿no? Digo, alguien podría decir, ¿no? En cuanto a que si conocen una situación similar, ¿sí? Entonces, en este caso, estaríamos contestando parcialmente las preguntas, ¿no? Porque estaríamos hablando de que si conocen una situación similar y cómo podría resolverse. Bueno, aquí podríamos ampliarlo de si tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos una situación como la de Andrés, creo que el problema sería, porque puede darse el caso, de acuerdo a cómo está aquí el enunciado, porque dice, ¿cómo te fue con tu registro? Y el problema es que ya no le alcanzó el tiempo. Entonces, creo que el problema sería pasarnos del periodo de o el periodo para realizar el trámite. ¿Y cómo podría resolverse? Pues quizá Andrés debería buscar otras opciones como, digamos, sistemas, o bueno, ¿cómo podremos decirlo? Opciones como preparatoria en línea, por ejemplo, o escuelas particulares. Digo, a lo mejor no le estamos resolviendo la existencia a las personas que tuvieran algún problema como Andrés, o habría que esperar si hay alguna institución, no sé, tal vez acudir personalmente a alguna escuela pública y ver si todavía hay espacio en algún turno. Quizá eso sí, lo que se nos va a complicar es que ya no sea a lo mejor, si deseábamos el turno de la mañana, pues probablemente solamente va a haber eh, espacio por la tarde. Eso podría ser la situación. Es decir, la verdad es que es muy amplia la oferta del Estado, o sea, el Estado me refiero al gobierno, para que tú te puedas inscribir. Pero bueno, ya en el caso, así como lo narra Andrés, de que ya se le pasó la fecha, pues prepa en línea porque pudiera ser que la haga en cualquier momento.
Es cierto, no es lo mismo ir a una escuela con maestro ahí físicamente, incluso ahora lo estamos viendo en esta temporada de contingencia, pues no da igual, ni del lado del estudiante ni del lado del maestro, para nada es igual. Por otro lado, las escuelas particulares son más flexibles porque finalmente pues son negocios, pues. Entonces probablemente te ofrezcan. Aquí, por ejemplo, vamos a plantear otra posibilidad, es que vaya personalmente a alguna escuela pública y ver si hay espacio en el turno de la tarde. Porque generalmente el turno más solicitado es el de la mañana. Entonces probablemente haya por la tarde. También cabe señalar que aquí vamos a tener el problema de que generalmente hay escuelas que tienen una mayor demanda que otras, es decir, hay en las ciudades escuelas que pudieran tener más prestigio o más antigüedad o qué sé yo. Entonces son las que seguramente se van a saturar tanto en su turno matutino como vespertino, pero habrá otras que, pues bueno, porque son escuelas nuevas o porque, pues digamos, a lo mejor no quedan tan cerca de las zonas más concurridas, pues tal vez tengan espacio y a lo mejor, de pura suerte, hasta en la mañana. Entonces, pero esta sería una propuesta de respuesta, ¿no? Tú seguramente tendrás alguna otra. En cuanto a lo mejor hasta ya pasaste por una situación como la de Andrés, o incluso, pues como ahí planteas, ¿no? A lo mejor tu mamá ya alguna vez hizo un preregistro, como cuando entraste a la secundaria, pues bueno, también va a haber un preregistro para entrar a la preparatoria o al bachillerato. Bien, ahora, ¿por qué es importante saber leer y comprender convocatorias y formularios? Pues bueno, esta también es una respuesta, digamos, posible. Muchas veces las personas no leemos punto por punto en las convocatorias y no nos damos cuenta de ciertas instrucciones que complican o imposibilitan realizar ciertos trámites. Por ejemplo, a veces no vemos que el CURP debe de estar ampliado al 200%. Por ejemplo, cuando te piden los documentos físicos o incluso hoy a la distancia que se pueden mandar de manera digital. Pues bueno, también, o sea, el hecho de que si la convocatoria te dice 200% y tú no lo mandas, pues bueno, ojalá y a pesar de todo eso, pues tu trámite siga su curso, pero probablemente por ese tipo de situaciones a veces que se nos complica, ¿no? La situación. Y como dice aquí la respuesta, que sea un detalle muy sencillo de verificar, pero por descuido podríamos pasar por alto. Quedar fuera de algún beneficio o proceso es frustrante. Y sí, luego es molesto que dices, bueno, pero ¿qué más da? De todos modos se alcanza a ver en la copia normal. ¿Por qué quieren al 200%? Bueno, pero bueno, ahí está la importancia, a veces hasta en detalles pequeños. Claro, hay otras situaciones por las cuales pudieras pasar por alto. Quizá estabas tan metido en los documentos, los tenías a la mano, pero se te olvidó la fecha, por ejemplo, o la hora, no le calculaste bien. No sé, son detalles que pudieran ser muy importantes, pero es básicamente por no saber interpretar o incluso no tiene nada de malo en aceptar que no le entiendes y que tienes que seguir, eh, digamos, dándole una y otra lectura a tu convocatoria. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es revisar convocatorias, llenar formularios
que nos permitan participar en un proceso de nuestro interés. Para ello identificaremos el propósito de algunas convocatorias y formularios, porque recuerda que las convocatorias no son para todos necesariamente, y ahí es donde nosotros tenemos que leer si tenemos espacio o no en esa convocatoria. Bueno, dice, donde suelen publicarse, a quiénes están dirigidos y cuáles son los procesos y requisitos que generalmente se solicitan. En el desarrollo de esta secuencia se presentan ejemplos de convocatorias y formularios para el ingreso a escuelas de educación media superior, que ese va a ser tu caso. Lo deseo sinceramente, que estés buscando un espacio para seguir estudiando. Pero ustedes podrán aplicar las actividades sugeridas para revisar las convocatorias y formularios que necesiten. Como producto o resultado de la revisión de la convocatoria que elijan, elaborarán un registro que les permitirá visualizar el proceso a seguir y los trámites que conlleva. Pues bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué sabemos sobre revisar convocatorias y llenar formularios? Pues bueno, igual, capturo normalmente las preguntas y las planteamos acá. Sería interesante alimentarlo con todas sus propuestas, las suyas, que no da lo mismo que la conteste, digamos, un profesor, pues, porque en teoría, pues, el que debe quedar como más claro en estos conceptos es el alumno, ¿no? Sobre todo porque él va a atravesar por este proceso y nosotros como profesores le vamos a asistir. Pero bueno, va, el inciso A. ¿Qué es y para qué sirve una convocatoria? Pues bueno, tú si quieres puedes investigar en internet. O si no, pues bueno, revisa la convocatoria que ha publicado, por ejemplo, la secundaria donde estás en su momento y verás las características que tiene, para qué sirve. Bueno, pero bueno, si fuera un ejemplo, la convocatoria es algo o alguien que convoca, entendiéndose que a veces es una persona o a veces una institución, a eso se refiere con algo, que convoca, pudiera ser una institución educativa como una preparatoria. En teoría, todas las escuelas públicas tienen la obligación de publicar con bastante tiempo su convocatoria. Obviamente las escuelas particulares pues no se pueden quedar atrás porque también están en ese mismo mercado por distintas razones, pero finalmente dan el mismo servicio. Entonces, el concepto también se utiliza para nombrar al escrito o anuncio con que se convoca, o sea, el documento, el físico como tal. A veces lo ves en forma de cartel o a veces te aparece en la publicidad en línea o como tal en los sitios de internet de las instituciones. Y bueno, documento donde se publican los procesos a seguir para ingresar a la preparatoria, como hace ratito lo estábamos viendo, ¿no? Déjame ver, aquí lo tenemos a la mano. Este sería el formato. Y bueno, aquí tendríamos, ¿no? Una página donde ya nos está hablando sobre ese proceso. Claro, no es del estado necesariamente en el que tú estás, pero pues bueno, me imagino que en cada uno de los estados debe haber una convocatoria similar. Bueno, vamos para allá. Para comprender este concepto debemos saber que el verbo convocar refiere a citar o llamar a una o más personas para que asistan a determinado acto o lugar. El para qué depende, pero en este caso podríamos suponer que la convocatoria se plantea para ofrecer un servicio educativo a los aspirantes. Digo porque la pregunta no era sobre una convocatoria de una institución educativa, pero digamos, ya para centrarnos en el caso de ustedes que están en tercer año, pues bueno, las que serían más del interés son aquellas que tienen contenido pues referente a seguir su formación en una preparatoria.
o alguna otra institución educativa. En el inciso B dice, ¿dónde suelen aparecer las convocatorias? ¿A quiénes están dirigidas? Bueno, otro ejemplo de respuesta. Generalmente las instituciones educativas, dependencias de gobiernos o instituciones privadas, aquí ya contestamos muy en general, cuentan con sitios en Internet donde publican información relacionada con dichas instituciones. También pueden verse estas publicaciones físicamente en forma de cartel fuera de lugares muy concurridos y o de las instalaciones físicas de las instituciones ya mencionadas. Y digo, el sitio de internet, pues bueno, puede ser así como tal, una página, o si no las redes sociales. Todo es válido. El chiste es de que las personas tengan la información a la mano, con tiempo, para que tomen la decisión y sea una decisión, pues digamos, no digamos tan apurada, sino que la persona se tome su tiempo de estudiar y analice bien qué opción es la que le conviene. Obviamente, no todos los estudiantes o los futuros estudiantes de preparatoria eligen una escuela por las mismas razones, pero ojalá y en tu caso, pues bueno, sea una decisión mucho mejor tomada basándote en tus necesidades, tus intereses. Bien, ahora nos preguntan, oye, ¿y cuáles son las partes de una convocatoria y qué tipo de datos o información proporcionan? Pues bueno, este es un ejemplo que sacamos de alguna fuente de internet. Ya no puse como tal la búsqueda, porque si no ya se alarga más el video. Pero bueno, como tal decía, ¿en qué orden debemos colocar los datos que deben aparecer en una convocatoria para que ésta sea efectiva? Y es muy interesante esto, por eso la elegí, porque podrían sacar una convocatoria, pero la misma convocatoria puede ser poco clara y en lugar de ayudar, perjudica. No, bueno, la idea de una convocatoria es que sea, pues digamos, de alguna manera, pues concreta, que no confunda, que aclare, que dirija bien a las personas que pudieran estar interesadas, ¿no? Entonces, la estructura dice, o partes que componen una convocatoria de forma general, o sea, no dice nada más las educativas, son los siguientes. Uno es el inicio. Esta la voy a poner acá. La segunda es el cuerpo y la tercera es el final. Pero ahora, ¿qué va en el inicio? El membrete de la empresa, que generalmente pues trae un escudo o trae un lema, normalmente. Generalmente viene la palabra convocatoria o expresiones como se convoca a. Luego nos indica la reunión donde se convoca, fecha, hora y lugar donde se va a celebrar esta convocatoria o donde se va a reunir la gente. El cuerpo está formado por el orden del día, enumerando en el orden en que serán tratados los distintos asuntos que los componen. Es decir, pues normalmente donde van los requisitos y cómo se van a llevar a cabo todas las cosas, es más como a manera de instructivo, ¿no? La parte del cuerpo, que es la parte más grande de nuestra convocatoria. Y ya al final, pues el lugar y fecha de la redacción del documento, que generalmente debe ser pues con muchos meses de anticipación, y pues el responsable de la institución, ¿no? Porque en teoría nosotros esperaríamos que sea una convocatoria formal. Bueno, pero este es un ejemplo. ¿Es la única opción? Pues no, te vas a dar cuenta que hay más, pero digamos, en general sí tiene tres partes, ¿no? Inicio, cuerpo y final, generalmente. ¿Ok? Bueno, veamos esta, por ejemplo, esta convocatoria. Es cierto que no le pusimos como tal, aquí está el cuerpo, aquí está el inicio, pero fíjate, si tú lo ves, aquí ya te está diciendo
dando ciertas indicaciones de cuándo te vas a registrar. Incluso, por ejemplo, te aclaran que no hay límite de edad. ¿Por qué? Porque es un Servicio Nacional de Bachillerato en línea. Entonces aquí, por ejemplo, aquí le podemos, digamos, agregar en cuanto al membrete. Es cierto que uno esperaría más bien reconocer lo que son los logos de las instituciones públicas o de la institución a la que tú quieres entrar. En este caso, por ejemplo, se esperaría que uno buscara el icono, el logo de la SEP. Digo, porque aquí dice SEP, pero si tú revisas, bueno, yo sé que este lo saqué de una página oficial, pero uno a veces lo que te causa un poco de duda es cuando tú buscas, es que venga algún logo, por ejemplo, como estos, que son referentes a un gobierno estatal, un gobierno municipal o a un gobierno federal. Pues vuelve a aparecer esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, habría que revisar si este es el icono oficial para la prepa en línea. Bueno, lo sé porque lo saqué de la página oficial. Pero bueno, esa sería parte del proceso. Ahora, ¿qué debe tener? Pues hay que buscar las fechas y seguramente vas a encontrar varias porque un proceso de ingreso no se puede realizar en un solo día ni en una sola hora. Fíjate que aquí viene uno marcado. Déjame recorrer este. Ajá. Entonces, nos marcan, por ejemplo, a veces vienen las, como tal, en el cuerpo, porque aquí ya estaríamos hablando, esta zona ya sería más parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene la palabra registro, como tal, viene el límite del día, de los días, va del 3 al 30 de agosto. No viene ahora porque se puede entender que puede ser a las 6. Tú te puedes meter a las 5 de la mañana, si así lo ves. Digo, porque hay veces que el servicio de internet o el servidor de la institución se satura y estás duro y duro y no puedes meterte a la página. Entonces, a lo mejor lo más conveniente es meterte en un horario, pues digamos, muy temprano o muy noche. Probablemente haya más forma de registrarte sin que tu computadora se alente, ¿no? O te desesperes. Entonces no viene la hora, pero quiere decir que pues puede ser todo el día. Ahora, pues también, por ejemplo, te tienen en el cuerpo marcar pues, qué datos necesitas, qué documentos necesitas. Como te decía, difícilmente lo vas a poder hacer en una sola fecha. Entonces aquí, por ejemplo, posterior al 30 de agosto, dice del 1 al 2 de septiembre, recibirá un correo electrónico personalizado para que contesten un cuestionario. O sea, no te creas que ya terminaste con esta parte del registro, no, para nada, ¿eh? No te vayas a dormir. Digo, no te vaya a pasar como Andrés, o algo así se llama el muchacho de nuestra historia, ¿no? Andrés, sí, Andrés se llama. Entonces, hay que tener presentes en nuestro calendario otras fechas, el 1 y 2 de septiembre. Oye, ¿y ya acabó con esto? ¿Ya estoy dentro? No. Dice, los aspirantes que cumplan con el proceso de registro deberán cursar el módulo propedéutico que será impartido en línea del 14 al 11 de septiembre al 11 de octubre. O sea, no basta, o sea, ya llevas bueno, llevaríamos, ¿qué? Uno, dos, y luego viene el curso propedéutico. Bueno, ahí le llaman módulo propedéutico. Generalmente es un curso muy corto donde revisas algunos conceptos pues muy generales para ponerte más o menos al nivel. De modo tal que pues no haya tanta diferencia entre uno y otro alumno.
Ahora, y ya con eso, ya pasando el módulo, ¿ya se acabó? Pues no, dice, para este curso se proporciona a cada aspirante vía correo electrónico una clave de acceso para ingresar a la plataforma. Oye, pero ¿y esa cuándo me la van a dar? Pues mira, fíjate que aquí dice que te la van a enviar del 4 al 13 de septiembre. Y tu curso empieza el 14. Entonces, resulta que, digo, si tú te quedas hasta aquí en tu lectura, pues tú vas a esperar el 14 de septiembre y no vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque no leíste completa la convocatoria. La convocatoria te decía que te esperas y vas a recibir una clave para entrar al curso, porque va a ser en línea. Y bueno, pues ya llegó el 11 de octubre y ya se acabó todo. Pues, ¿qué crees? Pues no, porque ¿y los resultados? Pues dice aquí, los resultados podrán consultarse en el portal institucional de prepa en línea el 16 de octubre. Entonces, no ha terminado. ¿Y ya? Bueno, ya chequé. ¿Y ya? No. Los aspirantes aceptados recibirán un correo para completar su expediente con los siguientes documentos. Y incluso dice aquí, subirse en formato PDF. O sea, digamos, tú estás tan tranquilo y dices, ya los tengo en papel y ahora. No, pero recuérdame, ¿no? Lo tienes que escanear y pues generar pues que de cada uno de ellos tus archivos PDF. Y aparte dice con un peso menor a 1 MB. Y ya acabó hasta ahí. Pues bueno, al parecer en teoría pues sí. Pero bueno, la cuestión está en que hay que poner atención. Bueno, en cuanto a los logos, fíjate que este los tiene en la parte de abajo, que pudieran ser estos también indicadores de que la información es oficial. Obviamente sería muy bueno, digo, porque a veces hay información apócrifa, o sea, falsa, que tú verificaras que esa página existe. Bueno, entonces, básicamente esto sería el inicio. Todo esto sería el cuerpo, todo esto. Y esto de dudas y comentarios, que dice final, lugar y fecha de redacción del documento, firma del secretario responsable, etcétera, normalmente viene al final, ¿sí? Aquí no viene una fecha, ¿no? Como tal de cuando se publicó. En estos formatos no. Pero generalmente esa es la zona donde que si hay dudas o quieres ponerte en contacto, este sería el final, ¿no? Digo, es más, aquí podríamos poner la palabra final, todo esto es el cuerpo y esto es el inicio. Bien, ahora, ¿por qué se utiliza un lenguaje formal en las convocatorias? Igual, si gustas puedes investigar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una idea, ¿no? Pero bueno, el lenguaje formal es aquel que se emplea en eventos, bueno, que sea la redundancia, formales o situaciones que exigen seriedad. Usualmente los hablantes que emplean el lenguaje formal en una conversación no se conocen muy bien, respetan su jerarquía o se encuentran en un marco de extrema cordialidad. Algunas de las principales características del lenguaje formal son la pronunciación correcta de cada palabra dicha, vocabulario amplio y preciso, incluso especializado, empleo de frases correctamente construidas, ausencia de vulgaridades, muletillas o modismos, ausencia de repeticiones, frases largas y completas, eso sería deseable, discurso fluido, ausencia de redundancias, información organizada de forma lógica. Pues bueno, generalmente eso es parte del lenguaje formal. No pueden permitirse alguna palabra que tenga un doble sentido, de modo tal que el aspirante, por ejemplo, el que quiere entrar a la prepa, se confunda. ¿Por qué? Porque la palabra o el término tiene tantos significados que se confunde y bueno,
ya no logra su objetivo, ¿no? Entonces, lo más concreto que se pueda. Ahora, ¿qué son las siglas y por qué se usan en este tipo de textos? Por ejemplo, en aquí viene la SEP. Aquí está otro más. Aquí hay otro que dice Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS. Aquí hay otra. Mira, y la importancia de esto es que la primera vez sí tienes que poner qué significa SEP, aunque a lo mejor tú ya sabes, ¿no? Pero la primera vez sí, por ejemplo, Secretaría de Educación Pública, SEP, la primera. Pero fíjate que si después vuelve a aparecer, por ejemplo, aquí, ya no tienes que ponerlo, porque si no el documento se te alarga muchísimo, ¿sí? Entonces, solamente lo pones la primera vez, ¿ok? En el caso del CURP, por ejemplo, aquí si pones clave única de registro de población CURP, pero si vuelves a utilizar la palabra CURP, ya no es necesario utilizar toda la expresión clave única de registro de población. Solamente ocupas las iniciales CURP. Creo que por aquí también había aparecido. No, no la veo. Pero vaya, esta sería, digamos, parte del proceso. Las siglas se utilizan para no repetir continuamente el nombre de instituciones, lo que haría que la convocatoria fuera más amplia de lo deseado. En la medida de lo posible, la convocatoria no debe ser tan extensa. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué son y para qué sirven los formularios? Nosotros por aquí tenemos uno, aquí, por ejemplo, como especie de formulario. Bueno, ahí dice formato, ¿no? Pero básicamente cumple la misma función. Entonces, los formularios reúnen los datos más relevantes, más importantes del aspirante. Por ejemplo, de aquellos estudiantes que quieren ingresar a una institución educativa. Esta información deberá ser recuperada por el personal administrativo de la institución para capturarla en su base de datos. Esa es la idea, ¿no? Es cierto, le vas a entregar, como vimos por ahí, copias de tus documentos, pero el formato, y más en estas épocas, generalmente los formatos automáticamente les generan una base de datos a las instituciones para ya no estar copiando de tu papel físico, que bueno, sí es necesario para que quede un expediente físico en sus archivos, pero también puedan de alguna manera las instituciones mediante alguna aplicación o algún programa manipular tu información y tener también tu información disponible de manera virtual, de manera electrónica. Ahora, nos preguntan, ¿qué datos generalmente se piden en un formulario para su llenado? Pues bueno, varía mucho, pero los datos más importantes son, bueno, en 2 puntos, o los más recurrentes, pues el nombre completo de la persona, su CURP, su dirección, una cuenta de correo, ya incluso ya lo vimos que se requiere cuenta de correo para que la escuela se ponga en contacto con nosotros, datos médicos, como por ejemplo qué tipo de sangre eres, suponiendo que te pusieras mal en la escuela, pues a quién podemos llamar, datos del tutor, o si tienes algún padecimiento o alguna situación que la escuela tiene que contemplar, etcétera. Ahora, si tú revisas este ejemplo, pues ¿qué te está pidiendo? Tu CURP, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, tu nombre completo, bien escrito, tu domicilio, una cuenta de correo, de qué secundaria provienes, porque estamos en el plan de buscarte espacio en una preparatoria.
Luego, en este caso viene, por ejemplo, planteles de tu preferencia. Mira que vienen 6 opciones, lo que quiere decir que es probable, o sea, de alguna manera, tú tienes una escuela muy, muy cerca de tu casa y ojalá y esa te asigne. Ojalá, ¿no? Pues para que no gastes tanto. Pero por otro lado, ¿qué tal si no hay espacio en la que tú quieres? Entonces hay que dejar espacio para que pongas otros nombres de otras escuelas que, bueno, si no se te da tu primera opción, pues vamos con la segunda. Entonces, es importante este tipo de información. Obviamente, si revisas otros formatos, pues vas a encontrar alguno que otro detalle. Pero estos son de los datos como más recurrentes, más generales. Ahora, en el inciso H nos preguntan, ¿cómo es el diseño de los formularios? Es decir, ¿qué recursos gráficos de diseño se usan? ¿Y para qué sirven estos recursos? Pues bueno, un ejemplo podría ser de esta respuesta. Los formularios deben ser concretos, es decir, debe constar de pequeñas indicaciones para capturar la información de los aspirantes. La información se debe capturar en espacios fáciles de identificar en forma de casillas en blanco, como en el ejemplo propuesto. Por ejemplo, que es la captura de un proceso. No puse toda la página, no era necesario, pero fíjate, generalmente en este tipo de páginas ya hasta vienen a veces las opciones como ya precargadas. Y por ejemplo, cuando luego te piden los documentos digitales, como te había pedido en la convocatoria que te mencioné hace ratito, generalmente viene una especie como, digamos, de botón en el cual tú puedes darle un clic y te va a permitir capturar el documento uno por uno, porque fíjate, todas estas JPG se supone que son imágenes. Bueno, como tú has visto, a veces te lo permiten en JPG, a veces viene en formato PDF, pero bueno, como lo habíamos visto en la otra convocatoria. Espacios en blanco, por ejemplo, nombre completo, pues no hay lugar a duda, pones tu nombre. Correo electrónico, también. No te está diciendo, coloque por favor el nombre completo. Entonces, pero con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a que si dice nombre completo es que ahí lo tengo que apuntar. Incluso cuando le das un clic, empieza a parpadear un cursor, así como está sucediendo aquí. Tú sabes que ahí tienes que escribir algo. ¿Sí? Bueno, entonces, es bien importante que te des tu tiempo para leer la convocatoria. Vamos a continuar con el estudio de cómo puedes completar este proceso. Y bueno, te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.